¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, profesor. licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo Licenciado, buenas están, noches. chicos? ¿Cómo les va? Gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de revisar la plataforma, entregar los documentos, actas o certificados si tal vez nos hace falta. De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Recordemos que todos los parámetros son sumamente importantes. De igual manera, pues, a las personas que nuestra querida rectora, la profe Lolita, les ayudó, de igual manera, pues, estar muy pendiente, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y despuesito vamos a tratar un tema que tenemos pendiente, ¿no? Bien, vamos a Buenas empezar. El noches. principio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Por favor, disculpe que le moleste. O sea, me podía retirar de clases por motivo de trabajo. Ya, muy bien. ¿Su apellido es? Cedeño, Zambrano. Señor Cedeño. Cedeño Cedeño. Zambrano. Aquí está. Listo. Muy bien, estimado. Sí, no se preocupe. No se olvide revisar la clase grabada, por favor. Sí, muy amable y disculpe. Gracias. Listo, que le vaya muy bien, cuídense mucho. Ahora, el tema que nosotros vamos a trabajar, ¿no? El principio de la igualdad expresado en el sufragio universal, el caso de las mujeres. Ahora, si recordamos un poquito, la anterior clase nosotros hablábamos un poquito acerca del sufragio, ¿no? Es decir, el voto con lo que nosotros podemos participar en la política como tal, ¿no? Y aquí en el Ecuador, obviamente, pues nosotros participamos de ese magno evento. Por ejemplo, ¿desde qué edad nosotros podemos votar? 18. Desde los 16. 16 16 opcional. desde los 16 años. Nosotros queremos De los desde los 16. opcional, 18 17 obligatorio. años. Ahora ya permiten desde los 16, pero obligatoriamente tienen que sufragar ya desde los 18 años. Listo, muy bien, excelente. Desde los 18 años con obligatoriedad y obviamente opcional desde los 16 años, ¿no? ¿Hasta qué edad podemos votar? A los 65. A los A los 65 años. Hasta que se pueda movilizar solo. Eso es hasta una persona que Se quiera puede. votar hasta más de los 70 años lo puede hacer. Cuando se pueda. Muy bien, Las excelente, posibilidades. hasta los 65 años, ¿no? Y más adelante, pues, de esa edad prácticamente no se vuelve opcional, ¿no? En donde prácticamente nosotros podemos establecer de que el voto es establecido para todos los parámetros. Además de eso, directamente nos permite, pues, participar en la política para elegir a nuestros representantes, ¿no? Que obviamente, pues, los elegimos cada 4 años. Ahora, en este momento nosotros vamos a revisar cómo fue el sufragio universal, pero esta vez enfocándonos en el sufragio de la mujer, ¿no? Recordemos que la situación de la mujer era sumamente complicada en comparación de los hombres cuando prácticamente ejercían el voto, ¿no? Ahora, vamos a determinar el origen del sufragio femenino y de las características que tienen, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Muy bien, me ayuda por favor la señorita Elsa Piedad. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. El principio, a ver, dice aquí, el sufragio femenino. El sufragio femenino es un derecho político relacionado con la posibilidad de las ciudadanas de decidir en la vida política un país, tanto para elegir a sus representantes como para ser electas como representantes del pueblo. Goldam 1910. La legislación internacional reconoció el sufragio femenino universal a través de las declaraciones universales de derechos humanos de las Naciones Unidas de 1948. Gracias, Lisa. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, es ahora, ¿no? Prácticamente el sufragio universal tuvo
una situación sumamente diferente a comparación de los hombres, ¿no? Ya que directamente podemos establecer que en los años de 1948 se estableció dentro de las Naciones Unidas lo que son los derechos humanos, ¿no? A partir de esa época prácticamente, ¿no? Se buscaron fortalecer los derechos de la mujer y también del hombre en general, ¿no? Sin embargo, algunos historiadores destacan directamente que desde 1900 en adelante, prácticamente la lucha de la mujer en la sociedad fue muy fuerte, ¿no? Recordemos que para aquella época la situación era bastante difícil, la mujer directamente no tenía la potestad de participar en la política, en la sociedad como tal, era prácticamente discriminada y solamente ubicada a labores de los hogares como tal, ¿no? Y la situación de ellas prácticamente fue difícil, ya que salían a protestar, salía directamente a lo que es a luchar sus derechos, a establecer sus propios bases directamente en comparación de los hombres. Sin embargo, pues la situación fue muy complicada, ¿no? Muchas mujeres perdieron la vida, pero a pesar de ello, pues el ejemplo, la valentía de cada una de ellas permitieron pues establecer lo que se conoce como los derechos femeninos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a determinar qué aspectos o qué artículos se crearon directamente dentro de los años de 1948 en las Naciones Unidas, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor la señorita o el señor, muy bien, me ayuda por favor la señorita María José, por favor. Buenas noches, dice. El sufragio femenino. Cuando en el artículo 21 se establece que A. Toda persona puede participar en el gobierno de un país, ya sea de forma directa o a través de sus representantes. B. Toda persona puede acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos. C. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta declaración ha posibilitado que las mujeres, al ser parte del pueblo, puedan expresar su voluntad a través de las elecciones del voto secreto, que se ejerce de forma libre. Así también se posibilita que puedan ocupar cargos públicos. Muy bien, excelente, 10, muchísimas gracias, ¿no? Prácticamente en el artículo 21, ¿sí? Permite, en ese caso, establecer de que toda persona pueda participar del gobierno, de que toda persona pueda acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, y además de hecho, prácticamente la voluntad del pueblo es la base de la autoridad política como tal, ¿no? Si bien es cierto, con este artículo como tal, prácticamente las mujeres fueron dando la oportunidad directamente para que ustedes directamente podamos establecer, ¿no? Lograran obtener lo que es el voto, ¿no? Pero la situación fue diferente, ya que directamente solamente podían votar a aquellas mujeres que podían leer y escribir y sobre todo tener algún tipo de propiedad, ¿no? Entonces la condición era sumamente difícil, a pesar de que en la normativa de 1948 por parte de las Naciones Unidas no mantenía lo que es una participación equitativa, la mayoría de los países no lo hacían de esa manera, ¿no? Por ende, muy pocas mujeres prácticamente estaban, en este caso, teniendo lo que es la oportunidad directamente de ejercer el voto, ¿no? La situación era complicada y la mayoría de la población prácticamente, en el caso de las mujeres, buscaron establecer sus derechos con una finalidad directamente de obtener lo que son recursos, de obtener lo que son mejores condiciones de vida y además de ello, sitios o trabajos, en este caso, que permitieran directamente, pues, mejorar las condiciones de vida de su familia, ¿no? Muy bien, el reconocimiento del sufragio. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Yadira Marlene, por favor? Nacho. El reconocimiento del sufragio. El reconocimiento del sufragio femenino desde fines del siglo XIX en algunos países abrió el camino para que las mujeres puedan participar por primera vez en la historia de la humanidad en la toma de decisiones sobre el destino político de un país. Sociedades como la griega o la romana en la antigüedad excluyeron por completo a las mujeres del sufragio, pues no eran ciudadanas.
Gracias. Listo, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Bien. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Aquí también podemos determinar, en este caso, que el reconocimiento como tal tuvo un crecimiento entre el siglo XIX, ¿no? Y obviamente, pues estableciendo parte de que las mujeres prácticamente lograran participar en las elecciones, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes observando de cómo las mujeres empezaron, pues, a tener lo que es la gran participación, pero sobre todo solamente la élite como tal, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fueron cambiando algunos países en el reconocimiento de la mujer, pues, en la sociedad, ¿no? Ahora, me ayuda, por favor, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita María Elena, por favor. Buenas noches, licenciado. El sufragio femenino fue reconocido inicialmente en la independencia de los Estados Unidos en 1776, cuando se estableció el derecho de todas las personas a votar, aunque unos pocos años después, en 1807, se dieron cuenta de que para ellos era un error y lo consiguieron, indicando que solo los hombres podían votar. Este país reconoce el derecho al voto femenino recién en 1920, pero únicamente para las mujeres blancas y desde 1965 para todas las mujeres. Muy bien, Actitud de- señorita, muchis blancas, ok. Y 1965 para todas las mujeres. Excelente, 10, muchísimas gracias. Ahora, prácticamente, ¿no? En la independencia de Estados Unidos, en 1776, ¿no? Se establece el derecho de todas las personas a votar. Y en 1807 prácticamente, ¿no? Establecieron que solamente los hombres podían votar, es decir, no las mujeres en general, ¿no? Sin embargo, hasta los años de 1920 lograron establecer lo que es el derecho a que las mujeres lograran votar, pero solamente las mujeres blancas, es decir, solo aquellas mujeres que tenían lo que son recursos, dineros, mientras que directamente la población en general no podía hacerlo, ¿no? De igual manera, pues se establece que en 1965 como tal fue el momento en donde Estados Unidos dio paso a que todas las mujeres lograran ejercer el voto, ¿no? Pero las condiciones sumamente complicadas. Miren, por ejemplo, acá. Si hablamos directamente de que el voto femenino fue establecido en 1920 en ese país, ¿sí? Aquí podemos establecer de que en 1965 recientemente dio paso a que todas lograran participar. Entonces, miren, pasaron una serie de décadas, en este caso, para que la mujer ganara bastante sus derechos en la sociedad, ¿no? Ahora, vamos a determinar cuál fue el primer país, en este caso en el mundo, en establecer el reconocimiento del voto. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ruth Melania, por favor? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. El primer país del mundo en reconocer el voto femenino fue Nueva Zelanda en 1893, luego Australia en 1902, en el Ecuador Matilde Hidalgo de Bronce, Loja 1889-1974, elevó a consulta ministerial en 1924 la posibilidad de las mujeres votaran, cuando la Constitución de 1906 planteaba como único requisito para ellos ser ciudadano mayor de 21 años, saber leer y escribir. Gracias, licenciado. Muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, aquí también podemos observar, ¿no? Que el primer país en el mundo en reconocer el voto femenino fue Nueva Zelanda, ¿no? En 1893, en Australia en 1902, Matilde, en el caso del Ecuador, ¿no? Matilde Hidalgo de Procel, prácticamente, ella, bueno, nació en 1989, murió en 1974, fue prácticamente la primera mujer en ejercer el voto, ¿no? Sin embargo, para aquellos años, el requerimiento que era aquí en nuestro territorio, ser mayor de 21 años y eventualmente, pues, de saber leer y escribir, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue
el reconocimiento del voto de la mujer en América Latina? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ana Lucía Carrera? Listen, buenas noches. A ver, el primer país. Ella fue la primera mujer en votar en el Ecuador y en América Latina, y su ejemplo permitió que la Constitución de 1929 reconociera el sufragio femenino. En 1941 se postuló a un cargo de elección popular como diputada y ganó por ese Ecuador. Sin embargo, el primer país latinoamericano en reconocer en su constitución y el derecho femenino al sufragio fue Uruguay en 1927, pero se concretó en 1938, cuando la activista de los derechos de las mujeres, Paulina Lucy. Argentina, 1875-1949. Médica ginecóloga, efectivizó su derecho al sufragio. Gracias, Liz. Muy bien, excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Entonces, miren, si hacemos una comparación de algunos países, ¿no? En el Ecuador, de igual manera, prácticamente, ¿no? Matilde Hidalgo de Procel, ¿sí? Aquí podemos observar que en América Latina, prácticamente en 1929, se dio el reconocimiento del sufragio. Además de ello, podemos establecer, en este caso, que en Uruguay, fue en los años de 1927, se concretó en el 38, hablando directamente de otras célebres mujeres como Paulina Luisi de Argentina, médica, ginecóloga, que prácticamente apoyó lo que es la visión del derecho al voto de la mujer en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer que al día de hoy la democracia como tal, sí, sigue siendo la base fundamental del gobierno. Sin embargo, prácticamente no podemos establecer de que el esfuerzo de muchas mujeres que en este caso realizaron, hablando directamente de la época de 1920, para obtener lo que son sus derechos, es de aplaudir, ¿no? Ellas directamente salieron a luchar, salieron a levantar sus derechos, a pesar directamente de que el hombre como tal tenía control de todos los parámetros, e inclusive utilizando lo que son las armas, prácticamente pues la mayoría de ellas también perecieron, ¿no? Sin embargo, el espíritu de lucha, la fuerza, la valentía, las ganas directamente de lograr establecer lo que son sus derechos prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, miren, nosotros como sociedad, como democracia, mantenemos la igualdad de condiciones, es decir, que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad podemos observar de que el hombre y la mujer siguen siendo lo que son factores primordiales directamente en sus derechos, ¿no? Y que obviamente la Constitución y el país, en este caso, debe garantizarlo, ¿no? No debe existir ningún tipo de discriminación, no debe existir ningún tipo de racismo y siempre estar directamente en una sociedad de convivencia, ¿no? Sin embargo, todavía pues no hemos logrado erradicar estos problemas sociales, ¿no? Sin embargo, esperemos que en algún momento, con las enseñanzas que nosotros directamente vamos a darles a las siguientes generaciones, eventualmente esto también pueda cambiar, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador, ¿hemos tenido alguna vez una presidenta? Sí, pero Interina, sí. Sí, por un día. Le quitaron sus derechos. Fue una presidenta interina por derecho, pero no le dejaron gobernar. Ya, muy bien. Excelente. ¿Hemos tenido alguna vez una mujer indígena presidenta? No. No. No, No. Muy bien. ¿Hemos tenido tal vez un indígena? No. No. Tampoco. ¿Afrodescendiente? Tampoco. No. tampoco. Listo, muy bien.
Entonces, miren, por ejemplo, en base de la sociedad es la Constitución, ¿no? Y la Constitución menciona que la democracia es la base fundamental del crecimiento de una sociedad. En ley, obviamente está muy bien. Sin embargo, en teoría, en la práctica, pues, estos son problemas que todavía no logramos erradicarlos, ¿no? Y también algunos estereotipos que mantenemos en nuestra sociedad. Por ejemplo, en la actualidad, la mujer directamente puede participar en la política, en el deporte, en la música, puede ostentar cargos públicos, de igual manera gozar de los mismos privilegios del hombre en general, ¿no? Entonces, eso directamente se establece como un motivo de convivencia y esperemos directamente de que los derechos, los valores, las oportunidades directamente sigan siendo la base fundamental de nuestro gobierno. Es decir, prácticamente de la democracia, ¿sí? Que está mermado en la Constitución. Todo gobierno, todo presidente prácticamente debe establecerse y ampararse, en este caso, a la Constitución, ¿no? Por ende, ningún mandatario puede directamente no crear normativas sin apegarse a la Constitución o directamente sin buscar el apoyo de la población como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer de que el sufragio femenino, ¿sí? Estuvo rodeado de una serie de acontecimientos, sin embargo, directamente podemos establecer de que los derechos hasta el día de hoy, tanto de los hombres, de las mujeres, siguen en constante crecimiento, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, dice. No, licenciado, todo bien. Ya, muy bien. Excelente, muy bien. No se olvidará, por favor, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes la tengan, no se olvide directamente de comunicarse con nosotros, ¿no? Recuerden que sus docentes estamos al pendiente de cada uno de ustedes y de igual manera, pues, estamos haciendo los seguimientos correspondientes, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, no, nos avisan y estamos prestos directamente para ayudarles en todo momento, ¿ok? Bien, chicos, bueno, por el día de hoy vamos a terminar la clase un poquito más temprano, ¿sí? Ahora vamos a tener lo que es nuestra pequeña reunión, en este caso, acerca de la mañana deportiva. Ahora, como